Bueno, vimos que el tejido conjuntivo estaba, iba a incluir otros tejidos. Entre ellos es el tejido cartilaginoso. Y entonces vamos a ver que el tejido cartilaginoso está compuesto por células llamadas condrocitos, una matriz extracelular que está muy especializada. La matriz extracelular del cartílago es sólida y firme, pero también un tanto maleable, a lo cual se debe su flexibilidad. Puesto que no existe una red vascular en el cartílago, la composición de la matriz extracelular es crucial para la supervivencia de los condrocitos. Este es un problema muy importante para el cartílago, que no existe una red vascular. Esto quiere decir que el condrocito es una célula que una vez que ya se formó y una vez que ya está siendo, eh, pues más bien una vez que madura, ya no es una célula que se pueda multiplicar. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas importantes es que no tiene red vascular. No se puede multiplicar pues, porque no tiene sangre, no tiene oxígeno. ¿Sale? Si se fractura, si le pasa algo a ese cartílago, pues es que ya no va a crecer. En caso de que sean niños, ¿no? Ya no se va a poder reparar. ¿Vale? Entonces, hay cosas del cartílago que ya no se van a poder reparar, ¿no? Uno de ellos son los meniscos, por ejemplo, que están entre las articulaciones de la tibia y el fémur. Esa es una de las cosas que ya no se van a poder reparar. Así es que todos los que les digan, es que regeneramos el cartílago, mienten. Eso es algo que no se puede hacer. Pero bueno, volviendo a esta matriz extracelular que contiene el cartílago, que va a alimentar a los condrocitos, contiene una gran cantidad de glucosaminoglucanos en comparación con las fibras de colágeno tipo 2, permitiendo la difusión de sustancias desde los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante. Existen interacciones estrechas entre dos clases de moléculas, la red de fibrillas de colágeno resistentes a la tensión y la gran cantidad de aglomeraciones de proteoglucanos muy hidratados. Estos últimos, muy débiles contra fuerzas de cizallamiento, capacitan bien al cartílago para soportar peso, sobre todo en los puntos de movimiento como las articulaciones sinoviales, como las rodillas, por ejemplo, que son muy, muy, muy útiles para el peso, pero no para las fuerzas de cizallamiento. Un cizallamiento es que se desplace una articulación sobre la otra, ¿sale? Eso es cizallar. Este, em, hay que, de que existen interacciones estrechas entre dos clases de moléculas. La red de fibrillas de colágeno resistentes a la tensión. ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, el colágeno va a dar resistencia a la tensión, ¿sí? Al, al, a, es como cuando estiran algo, ¿no? Esa situación de estiramiento, bueno, pues le da una tensión antes de que se rompan. Ajá. Y entonces necesitan que los proteoglucanos estén muy hidratados. Entonces, cuando se les infiltra precisamente ácido hialurónico a las rodillas, lo único que están haciendo es hidratar esos proteoglucanos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que el ácido hialurónico es que va a jalar muchísima agua, ¿no? Va a hidratar todo lo que esté a su alrededor. ¿Por qué? Pues porque jala muchas moléculas o necesita muchas moléculas de agua. Entonces, eso es lo que hace cuando se inyecta este ácido hialurónico en las rodillas, hidratar esta matriz extracelular. Según las características de su matriz, se distinguen tres tipos de cartílago que profieren en cuanto a su aspecto y sus propiedades mecánicas de diferentes, bueno, pues son diferentes entre sí de acuerdo a estos aspectos.
El cartílago hialino, que se caracteriza por una matriz que contiene fibras de colágeno tipo 2, GAG, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. El cartílago elástico, que se caracteriza por fibras elásticas y laminillas elásticas, además de material de matriz de cartílago hialino. El cartílago fibroso, que es fibrocartílago, que se caracteriza por abundantes fibras de colágeno tipo 1, material de matriz del cartílago hialino. Cartílago hialino provee una superficie de baja fricción, participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales y distribuye las fuerzas aplicadas al hueso subyacente. Su capacidad de reparación es limitada. En circunstancias normales no exhibe indicios de desgaste abrasivo durante toda la vida. Con excepción es el cartílago articular, el cual en muchas personas se degrada con la edad. Es que este no se desgasta, ¿sale? Se degrada. Entonces, no hay así como un desgaste por el uso, pero sí la degradación por el uso. Uh-huh. Las macromoléculas de la matriz del cartílago hialino consisten en colágeno tipo 2, otras moléculas de colágeno específicas del cartílago, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. La matriz del cartílago hialino es producida por los condrocitos y contiene 3 clases principales de moléculas. Las moléculas de colágeno, que es la proteína principal de la matriz. 4 tipos de colágeno participan en la formación de una red tridimensional de fibrillas matriciales cortas y delgadas y están constituidas por colágeno tipo 2. El colágeno tipo 9 facilita la integración de las fibrillas con las moléculas de proteoglucanos de la matriz. El colágeno tipo 11 regula el tamaño de las fibrillas y el colágeno tipo 10 organiza las fibrillas en una red hexagonal tridimensional que es decisiva para su función mecánica eficaz. ¿Sale? Bueno, este tipo de cartílago, como va a soportar peso, pues necesita mucha fuerza. ¿Sale? Entonces, el colágeno es el que le va a dar esta fuerza y especialmente el colágeno tipo 2, 9, 11 y 10. ¿Sale? Entonces, 2, 9, 10, 11. Esos son los tipos de colágeno que le van a dar esa propiedad. Pero hay que ver que, aunque ya habíamos dicho, pues vimos que el colágeno son fibras, pues estas fibras son las que van a dar esa fuerza. Y son fibras, no es una sustancia como tal, aunque pues sí es una sustancia, pero esta sustancia está hecha a base de fibras. Los proteoglucanos, la sustancia fundamental del cartílago hialino, contiene 3 tipos de glucosaminoglucanos, hialuronato, condroitinsulfato y queratansulfato. El condroitinsulfato y el queratansulfato se unen a una proteína central para formar agrecan. La molécula fundamental del cartílago hialino es el agrecan. ¿Sale? Así como hay sustancias fundamentales en todos los demás, en los demás tejidos, en este es el agrecan. Ahora, el cartílago fibroso. Cartílago fibroso, el fibrocartílago es una combinación del tejido conjuntivo denso modelado y cartílago hialino. Los condrocitos están dispersos entre las fibrillas del colágeno solos, en hileras y formando grupos isógenos. Su aspecto es similar al de los condrocitos del cartílago hialino, pero hay mucho menos material de matriz asociado con ellos. No hay pericondrio alrededor del tejido como en el cartílago hialino y elástico. El cartílago fibroso es típico de los discos intervertebrales. Entonces, ¿por qué? Pues porque es el fibrocartílago, es la combinación del tejido conjuntivo denso y cartílago hialino,
y entonces este es el que va a soportar, que necesita mucha fuerza. Ujú. Los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones esternoclavicular y temporomandibular, los meniscos de la articulación de la rodilla y el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca y ciertos sitios en donde los tendones se insertan en los huesos. La presencia de fibrocartílago en estos sitios es indicativa de que el tejido debe soportar fuerzas de compresión y distensión. El cartílago actúa como amortiguador. Ujú. Entonces, en estos sitios donde en realidad es que se necesita más fuerza que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque es que debe soportar precisamente la compresión y la distensión, como en los discos intervertebrales, cuando uno se estira, cuando uno se agacha, es que van a soportar esta distensión, ¿sí? O sea, este cartílago debe de dar de sí para que uno se pueda agachar, porque si no, la columna no podría ser rígida, ¿sale? Entonces, nos tenemos que agachar, nos tenemos que mover, y entonces esta propiedad, pues precisamente la va a dar este, este, este cartílago. El grado en el que se inciden las fuerzas mencionadas se refleja en la cantidad de material de matriz que ha producido el cartílago. La matriz extracelular del cartílago fibroso se caracteriza por la presencia de fibrillas de colágeno tipo 1 y 2. Las células del cartílago fibroso sintetizan una gran variedad de moléculas de matriz extracelular, no solo durante su etapa de desarrollo, sino también en su etapa madura. Muy bien. Esto permite que el fibrocartílago responda a los cambios en el medio externo como fuerzas mecánicas, modificaciones nutricionales y concentraciones variables de hormonas y factores de crecimiento. La matriz extracelular del cartílago fibroso contiene cantidades importantes de colágeno tipo 1, característico de la matriz del tejido conjuntivo, y de colágeno tipo 2, característico del cartílago hialino. Uh-huh. Ok. La matriz extracelular del fibrocartílago contiene más cantidad de versican. Entonces, vimos que la sustancia importante en el cartílago hialino es el agrecan. Entonces, la sustancia importante en el fibrocartílago es el Versacan. Uh-huh. Versican. Un monómero de proteoglucano secretado por fibroblastos que de agrecan producido por los condrocitos. Entonces, ¿qué produce los fibroblastos? El versican. ¿Qué producen los condrocitos? El agrecan. El versican también se puede unir al hialuronato para formar aglomeraciones de proteoglucanos muy hidratadas. Uh-huh. Ahora, el cartílago elástico. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina en la matriz cartilaginosa, además de contener los componentes normales de la matriz del cartílago hialino. La matriz del cartílago elástico también contiene una densa red de fibras elásticas, ramificadas y anastomosadas y láminas interconectadas de material elástico. Este material elástico imparte propiedades elásticas al cartílago, además de la distensibilidad y maleabilidad que son características del cartílago hialino. El cartílago elástico se encuentra en el pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo externo, en la tuba de Eustaquio y en la epiglotis de la laringe.
El cartílago de todos estos sitios está rodeada por un pericondrio similar al que se encuentra alrededor de la mayoría de los cartílagos hialinos, a diferencia de lo que ocurre con la matriz del cartílago hialino, que se calcifica con la edad. La matriz del cartílago elástico no se calcifica durante el proceso de envejecimiento. Y esta calcificación que ocurre en el cartílago hialino, pues puede estar dado precisamente por el agrecano. Espérenme un segundo. Ok. La mayor parte de los cartílagos se originan a partir del mesenquima durante la condrogénesis. La condrogénesis es el proceso de desarrollo del cartílago. Comienza con la aglomeración de células mesenquimatosas condroprogenitoras para formar una masa densa de células redondeadas. El sitio de formación del cartílago hialino se reconoce inicialmente por una aglomeración de células mesenquimatosas o ectomesenquimatosas, conocida como nódulo condrogénico. Y entonces es que van a ser como lagunas, ¿no? Va a estar precisamente este nódulo condrogénico que va una vez que se forma, la expresión del factor de transcripción y la secreción del colágeno SOX9 y la secreción de colágeno tipo 2 desencadena la diferenciación de estas células en condroblastos, las cuales secretan entonces matriz cartilaginosa. O sea, sí, el sitio de formación del cartílago hialino va a presentar una aglomeración de células mesenquimatosas o ectomesenquimatosas, que es un nódulo condrogénico. ¿Qué va a hacer que este nódulo condrogénico ya se convierta en tejido hialino, en cartílago? Bueno, pues esta sustancia que se llama, SOX9, ¿sale? Y el colágeno tipo 2. Los condroblastos se van separando progresivamente conforme depositan matriz a su alrededor. Los condrocitos pueden estar así como que juntitos. Una vez que se van diferenciando en condroblastos, lo que van a hacer es que van a secretar esa matriz extracelular que va a estar, hagan de cuenta que es son varias islas. Y entonces de repente, estas islas se van hundiendo y entonces el agua pues va aumentando entre estas islas. Lo mismo va a pasar con los condrocitos. Conforme se van diferenciando en condroblastos, estos condroblastos van a formar matriz extracelular y entonces van a ir separándose de los demás, ¿no? Van a poner más matriz extracelular o agua bueno, no es agua, ¿no? Es la matriz extracelular, entre estas células, ¿no? De tal forma que quede una isla así en medio de una laguna de matriz extracelular. El tejido mesenquimatoso que hay justo alrededor del nódulo condrogénico da origen al pericondrio. La condrogénesis está regulada por muchas moléculas, entre las cuales hay ligandos extracelulares, receptores nucleares, factores de transcripción, moléculas adhesivas y proteínas. El crecimiento y el desarrollo del esqueleto de cartílago son afectados por las fuerzas biomecánicas. Estas fuerzas regulan la forma, la regeneración y el envejecimiento del cartílago. También modifican las interacciones célula matriz extracelular dentro de este tejido. El cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento. El crecimiento por aposición del cartílago nuevo se forma sobre la superficie de un cartílago preexistente.
y el crecimiento intersticial, que es la formación de cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento por aposición derivan de la capa interna del pericondrio circundante. Las células se asemejan a los fibroblastos en cuanto a forma y función y producen el componente de colágeno del pericondrio, que es colágeno tipo 1. Cuando el crecimiento del cartílago se inicia, las células sufren un proceso de diferenciación por la expresión del factor de transcripción SOX9. Las evaginaciones citoplasmáticas desaparecen, el núcleo se redondea y el citoplasma aumenta de tamaño y se torna más prominente. Estos cambios determinan la conversión de las células en un condroblasto. Ajá, y los condroblastos sintetizan la matriz cartilaginosa, incluida la secreción de los condroblastos sintetizan la matriz cartilaginosa, incluida la secreción de colágeno tipo 2. La nueva matriz aumenta la masa de cartílago al mismo tiempo y se producen nuevos fibroblastos para mantener la población celular del pericondrio. Las células cartilaginosas nuevas, producidas durante el crecimiento intersticial, surgen de la división de los condrocitos dentro de sus lagunas. Conforme se secreta una cantidad mayor de matriz, las células se van separando cada vez más. Sí, esto pasa en los niños. Una vez que dejamos de crecer, esto deja de pasar. En consecuencia, el crecimiento global del cartílago es el producto de la secreción intersticial del nuevo material de matriz por los condrocitos y la posición de matriz secretada por los condroblastos recién diferenciados. Entonces, cuando se separan estas células, cuando ponen matriz extracelular entre ellas, entonces es cuando crecen. Aquí están el cartílago hialino, así se ve, y esto es a lo que me refiero. Es una célula y este es otro condrocito, y entre ellas va viendo matriz extracelular. ¿Sale? El cartílago elástico es el que tiene las células más unidas, ¿sí? Porque acuérdense que soportan muchas fuerzas, ¿sale? Y el cartílago fibroso que tiene pocas células, pero muchas fibras, ¿sí? Estas fibras son las que forman el tejido fibroso. Entonces, bueno, aquí está la ubicación, las funciones, la presencia de pericondrio, sufre calcificaciones, etcétera. La reparación del cartílago hialino. El cartílago tiene una capacidad limitada para repararse. El cartílago puede tolerar bastante la acción de las fuerzas intensas y repetidas. Cuando se lesiona, el cartílago manifiesta una llamativa incapacidad para sanar, aún en las lesiones más leves. Por eso hay personas que pues no les gusta perforar el cartílago, porque si se infecta, pues ese cartílago ya no se va a recuperar, se va a echar a perder completamente. O que tampoco tatúan las orejas, ¿no? Por ejemplo. Ni tatuajes ni perforaciones, porque ese cartílago que se perfora o que se daña por una infección es que ya no se va a reparar. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene una avascularidad, ¿sale? En la inmovilidad de los condrocitos y la capacidad limitada de los condrocitos maduros para proliferar. Es posible cierto grado de reparación, pero solo si el defecto comprende el pericondrio. En estas lesiones, la preparación
La reparación, perdón, es el resultado de la actividad de las células progenitoras pluripotenciales ubicadas en el pericondrio. O sea, no todo está perdido, pero no todo se va a regenerar. La reparación comprende sobre todo la producción de tejido conjuntivo denso, porque ya no va a ser fibroso, por ejemplo, ¿no? Ahora va a ser tejido conjuntivo denso. O sea, va a ser una cicatriz. A nivel molecular, la reparación del cartílago es un equilibrio tentativo entre el depósito de colágeno tipo 1 en la forma de tejido cicatrizal y la restauración por la expresión de los colágenos específicos del cartílago. O sea que va a ser pues una cicatriz, ya no va a volver a ser cartílago. Cuando el cartílago hialino se calcifica, es reemplazado por tejido óseo. Así crecemos. El cartílago hialino es propenso a calcificarse. Es un proceso en el que los cristales de fosfato de calcio se depositan en la matriz cartilaginosa. La matriz del cartílago hialino sufre normalmente calcificaciones en 3 situaciones bien definidas. 1. La porción del cartílago articular que está en contacto con el tejido óseo en los huesos en su crecimiento y en el adulto, pero no la porción superficial está calcificada. La calcificación siempre ocurre en el cartílago que está por ser reemplazado por tejido óseo, osificación endocondral durante el periodo de crecimiento de una persona. El cartílago hialino en el adulto se calcifica con el tiempo como parte del proceso de envejecimiento. En estas situaciones, en la mayoría de ellas, dando el tiempo suficiente, el cartílago se calcifica, es reemplazado por hueso. Las personas mayores, parte de los cartílagos traqueales se reemplaza con frecuencia por tejido óseo y entonces pues tienen más problemas a nivel de cuello. Cuando la matriz se calcifica, se impide la difusión y los condrocitos sufren tumefacción y mueren. La consecuencia final de este fenómeno es la degradación de una matriz calcificada y su reemplazo por tejido óseo. Muy bien.